Estamos en el día en el que el juez Peinado envía a juicio a la esposa del presidente y alega que las fuerzas de seguridad del Estado la podrían ayudar a fugarse de España. Hay jueces que se equivocan mucho y hay que decirlo. Y eso no es estar ni en la conspiración ni en el lawfare general de la justicia. Bueno, pues pero hay lawfare. Está lo que está ocurriendo. Sí, hay novedades porque sabemos que Begoña Gómez va a recurrir todas las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado, que son esa retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de venir aquí a los juzgados de Plaza de Castilla cada 15 días a firmar. Lo que no va a poder recurrir la mujer del presidente del gobierno es la apertura del juicio oral, así que tanto ella como su asesora, Cristina Álvarez, como el empresario Juan Carlos Barrabés se verán obligados a sentarse en el banquillo. Ernesto, sobre el auto del juez Peinado que hemos conocido hoy. El problema es el siguiente, Jesús. Las resoluciones en las cuales se basa fundamentalmente el juez Peinado, es una resolución del mes de abril, no es firme. No es firme, es una resolución recurrida. Esa resolución establece que una serie de delitos y establece que deberán ser enjuiciados con el método del juicio popular o de juicio, ¿vale? Entonces, esa resolución está recurrida. El juez le da igual que esa resolución sea recurrida en el sentido siguiente: las medidas cautelares que ha adoptado no tienen precedentes en el sentido de que si una resolución como la suya del 10 de abril está recurrida y la sección 23 de la Audiencia de Madrid tiene que resolverla, ¿qué sentido tiene adoptar medidas cautelares? Las medidas cautelares que él ha adoptado, a propuesta de hazte oír, una acusación popular, son medidas de carácter, digamos, vengativo. Lo que hace es aplicar la idea que él tiene de que el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, es Fernando VII y Begoña Gómez es su esposa. Entonces, él está diciendo lo siguiente: no solo dice que ella se puede fugar, lo cual es un absurdo, porque el presidente de gobierno es Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez seguirá siendo presidente de gobierno por lo menos hasta las próximas elecciones. Entonces, desde ese punto de vista está diciendo que se pueden fugar, y no solo que se pueden fugar, sino que alimenta la sospecha de que los policías, los escoltas, pueden ayudarla a fugarse. Y cuando dice que el presidente Sánchez es efímero, bueno, yo diría que podríamos decirle al señor Peinado es, una vez que el señor presidente de gobierno deje de ser presidente de gobierno, pues pida la aplicación de esas medidas cautelares. Pero si es efímero, de momento es presidente de gobierno, hasta que haya elecciones generales, y luego de las elecciones generales tendrá que haber la formación de un nuevo gobierno, y por lo tanto el presidente de gobierno seguirá en funciones. Por lo tanto, eso de efímero, en fin, no tiene ningún sentido. Yo creo que en este momento hay una interferencia notable del juez Peinado en el Poder Ejecutivo, porque fíjate, Jesús, una de las consecuencias inmediatas es que, aunque Pedro Sánchez estaba siendo acompañado por Begoña Gómez de manera bastante moderada en los últimos tiempos, evidentemente ella tiene una función de representación. Decir que hace tiempo, y tengo que morderme la lengua porque no quiero ya más demandas después de la que me presentó el que está en Abu Dhabi. No quiero más demandas, pero hace tiempo que yo estoy viendo en este juez una actitud, para mí, sectaria, persecutora del presidente y quizá por derivación de su mujer. Y el colmo de lo que ha ocurrido hoy, pues es que a una persona, si hay alguien que puede estar arraigado en un país, es la mujer del presidente. Y además, una persona que tiene su servicio de escoltas, que incluso se atreve a decir que esos escoltas pueden ser un factor que facilite esa fuga, bien por órdenes de la superioridad o por afinidad política. A mí me parece de una gravedad tremenda. Sé que los sindicatos están saliendo en masa a criticar esa coletilla. Hay otras coletillas que leo ahí en el auto, como por ejemplo que como el presidente ya le queda poco tiempo,
pues que esos escoltas desaparecerán pronto. Hombre, un juez no puede hacer ese vaticinio, tiene que ser un juez absolutamente imparcial. Y a mí me da miedo este tipo de personas. Yo, que no he cometido ningún delito en mi vida, no tengo sensación de haber cometido ningún delito, no me gustaría verme en frente de este señor con una acusación a lo mejor de un sindicato de estos que andan por ahí en la extrema derecha. En fin, que hoy no creo que sea un buen día para la justicia, y que, así como la justicia para mí es importante, jueces como este me dan verdadero pánico. A mí me dan pánico. Si lo digo sinceramente, me dan pánico. ¿Tú no crees, Miguel Ángel, que yo creo que debieran de actuar órganos superiores, que los hay en el sistema judicial español, para corregir estos desatinos? Ha salido hoy el gobierno bastante duro a decir que hay una operación para tumbar al Ejecutivo, que hay una operación política en Peinado. ¿Tú sigues sosteniendo, Ernesto de Kaiser, que hay una especie de golpe que emana de los tribunales para acabar con este gobierno? Hay quien dice que esto son teorías de la conspiración. Bueno, yo, teorías de la conspiración o no conspiración, en España hemos visto en el año 95-96 una situación similar, y había elementos de un estado de golpe. Es lo que yo llamo en España el estado de golpe. La alternancia política no es una alternancia real, es un estado de golpe. Y lo que hay en España en este momento es un estado de golpe. Los jueces de instrucción creen que tienen el poder de terminar con el gobierno de Pedro Sánchez, y evidentemente cuentan con el apoyo del Partido Popular. No hay nada más que ver la reacción del Partido Popular a la medida que ha tomado el juez Peinado, que no tiene precedentes, que ha, digamos, desparramado sospechas sobre la policía, que ha creado una situación realmente de tensión extraordinaria, sobre todo después que un juez, otro juez, el juez Calama, ha dicho: oiga, la Fiscalía me está pidiendo, junto con la acusación popular que coordina el Partido Popular, la Fiscalía me está pidiendo que le retire el pasaporte a Zapatero. Yo le digo no. Yo supongo que el juez Peinado tenía expectativas en que Calama le retirara el pasaporte, pero igualmente él sigue adelante por una sencilla razón, porque si la audiencia de Madrid, la sección 23, finalmente revoca esta decisión de retirada del pasaporte, que es una posibilidad, pues él no pierde nada. Él ya ha hecho lo que tenía que hacer. Un presidente de gobierno asediado por todas las partes, desde su entorno familiar hasta su gobierno y pasando por su partido. ¿Es que no podemos pedirle al presidente del gobierno que convoque elecciones? ¿Esto es el Congreso de una autocracia o el Congreso de una democracia? ¿Qué tal? Estamos en directo, son las 10:20, van a dar en Canarias una hora menos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes creen que el juez Peinado con este auto está teniendo un interés de afectar al gobierno de España? Bueno, yo creo que este auto ya constata que la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez es una causa política. Y con tal de llevarse a Pedro Sánchez por delante, pues si tiene que llevarse también a la Policía Nacional, se la lleva. ¿Usted cree que hay en el juez Peinado un vínculo con el Partido Popular que le lleva a tomar este tipo de decisiones? No lo creo. Es que la mujer del juez Peinado trabaja como funcionaria en el Ayuntamiento de Madrid con Almeida y ha sido ascendida en los últimos años. La hija del juez Peinado es concejal en un ayuntamiento madrileño por parte del Partido Popular y es miembro de la dirección de Isabel Díaz Ayuso. Y entiendo que el señor Peinado pues se dio por aludido con la frase de ¿quién puede hacer que haga? ¿Cree que hay un interés en el juez Peinado con este auto de realmente, cuando dice que la esposa del presidente del gobierno va a tener que comparecer cada 15 días, le retira el pasaporte, va a juzgar o quiere que se juzgue? Porque esto es una, cabe recurso, por cierto, cabe recurso. ¿Cree que el fin último de Peinado antes de jubilarse es que caiga el gobierno? Se lo hago una pregunta muy clara y muy directa.
Sí, yo creo que es una causa política contra el Gobierno de España, vía la mujer del presidente, que 2 años después de la instrucción, yo todavía no sé, sí que sé los delitos que se le imputan, pero no sé las causas que sostienen esos delitos. No hay prueba ninguna. El último informe, incluso de la UCO, hablaba de que no había habido ningún tipo de enriquecimiento por parte de Begoña Gómez, y por tanto creo que a cualquier persona que no fuera la mujer del presidente no se le habría procesado por nada de lo que han apuntado los que han puesto la denuncia, que fueron los sindicatos de ultraderecha, y que luego el juez ha ido modificando y moldeando en lo que ha parecido desde el primer momento una instrucción prospectiva. Pero lo cierto es que ha llegado el momento en el que tenía que decidirse si procesar o archivar, y por supuesto tenía decidido procesar, y se ha acogido a que la señora Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, puede escaparse y huir de España precisamente con la Policía Nacional como cómplice, ¿no? Entonces ya me parece la hipérbole más grande con la que se puede argumentar unas medidas cautelares que no hacían ninguna falta. Mire, esta semana a un condenado futbolista aquí en la Comunidad Valenciana que juega en el Elche, pues le han condenado a 9 años por agresión sexual y no se le han puesto ninguna medida cautelar. O, por ejemplo, el señor Montoro no tiene ninguna medida cautelar. O el señor Zaplana, que está condenado a 10 años de prisión a falta de que se acabe la sentencia dando por absoluta y válida, tampoco tiene ninguna medida cautelar. Entonces es muy fácil preguntarse si es que la justicia mira a unos o a otros de manera distinta. Desde luego yo le pongo nombre y apellido y se lo pongo al juez Peinado. No estoy hablando de la justicia en general, pero sí del juez Peinado. No sé si ha estado en contacto con el presidente del gobierno, no sé si le consta cómo está el presidente y cómo está su esposa, después de este auto del juez Peinado, porque la envía a juicio y la obliga con este tipo de medidas cautelares, pues obviamente a una situación distinta al retirar el pasaporte, porque esto puede afectar incluso a la agenda internacional del presidente, no va a poder acompañarle, ella va a tener que comparecer cada 15 días. ¿Cómo están ellos? No he hablado con el presidente y por tanto no puedo hablar en su nombre, pero al gobierno tampoco nos sorprende, ¿no? O sea, creo que sabíamos todos dónde iba a acabar esto desde el primer día que empezó. Otra cosa es cómo acabe el juicio, que desde luego yo confío en que acabará en un archivo y se demostrará que aquí lo que ha habido es una persecución a una mujer por el hecho de ser la mujer del presidente del gobierno, cosa que nunca se ha hecho con ninguna mujer de ningún presidente del gobierno, ni por tener ayudantes que también tenían, ni por ninguna cosa. O sea, es que a la mujer del presidente en este país se le ha obligado básicamente a irse al paro y a renunciar a una profesión que tenía ya en el año 2012, cuando Pedro Sánchez ni era presidente ni era secretario general del Partido Socialista. De manera que, bueno, pues aquí se ha intentado también destruir a una mujer y en eso yo también estoy pues bastante enfadada. Entonces, desde luego yo apoyo completamente el escrito del juez Marlaska que exige al Consejo General del Poder Judicial que rectifique y que se pronuncie, porque están desde luego minando la reputación de una institución como es la Policía Nacional de nuestro país. Pero yo me quejo también al Consejo General del Poder Judicial, que no ha frenado al señor Peinado en esta deriva de 2 años en el que de una u otra manera pues ha ido pues con esta forma esperpéntica, ¿no?, que ha citado al presidente del gobierno por el hecho de ser marido. Bueno, todas las barbaridades que hemos visto. Bueno, a mí el auto me asombra por muchos motivos. El auto es el final de 2 años de instrucción en los que se empezó investigando un delito, que era el haber ayudado a que se consiguiera una ayuda a una línea aérea, y se acaba
pues con algo totalmente diferente, que son una imputación por otros 4 delitos que en verdad tienen que ver, 3 de ellos con una cátedra universitaria y 1 con el uso de su asistente. Entonces, lo primero que causa el auto es un poco de estupor, cómo se ha seguido un proceso inquisitorial en el que cuando un delito no aparecía, pues se investigaba otro. Es decir, se ha estado hurgando hasta que se ha encontrado otro delito. Y evidentemente, pues las medidas cautelares adoptadas yo creo que son un fuego artificial, una forma de llamar la atención que yo creo que está fuera de lugar. No ya por la expresión que estáis comentando, la falta de confianza con la fuerza de seguridad del Estado, que yo creo que eso es una frase torpe, excesivamente torpe. Es que además yo creo que nadie piensa que sea realmente posible que la mujer del presidente del gobierno se escape a un país fuera de la zona Schengen, además, para el que necesita pasaporte. Yo creo que eso sería impensable, eso sería la caída del presidente del gobierno, eso no es una posibilidad real. Con lo cual, uno acaba pensando que detrás de la retirada del pasaporte pues puede haber otras cosas. Y yo, desde mi punto de vista, y es una opinión personal, tengo la impresión de que esto es una intromisión en los poderes del Ejecutivo. Lo que quiere es entrometerse en la agenda internacional de Pedro Sánchez. A partir de ahora, cuando inviten a Pedro Sánchez a algún lugar, aunque lo inviten con su mujer, él va a tener que ir en solitario y a través de eso se transmite una sensación a la opinión pública de que está involucrado él y su familia en algo delictivo y se va, digamos, atentando contra su buen nombre. Entonces me da la impresión que el juez que tenía que velar porque no se afectaran los derechos de nadie, ha tomado una decisión innecesaria, desproporcionada, inconstitucional en ese sentido, y que afecta contra el buen nombre de gobierno e invade sus competencias. Busca el juez Peinado un efecto más bien, digamos, también mediático en el hecho de que pretende que la esposa del presidente del gobierno comparezca en un juzgado cada 15 días, por ejemplo. Claro, bueno, lo que busca el juez Peinado no lo sabemos, no podemos entrar en juicio de intenciones. Yo supongo que todo esto lo hace con su mejor intención y yo quiero pensar que lo hace buscando la justicia, no me atrevo a decir que lo haga con una finalidad política. En todo caso, fíjate, la medida de que comparezca cada 15 días ante el juzgado, a mí me parece a menos lesiva. Dice lo que dice la norma, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que si hay varias medidas posibles, hay que ponerla menos lesiva. Bueno, pues que acuda cada 15 días a firmar. La retirada del pasaporte es algo mucho más. Eso es un intento de afectar, insisto, a la agenda internacional del presidente de gobierno. Vamos a ver muy pronto imágenes del presidente de gobierno en una cena oficial donde no puede ir acompañado de su mujer y se va a utilizar políticamente para su propio descrédito. Yo creo que el comparecer hubiera sido evidentemente una medida menos lesiva y más protectora de los derechos. Y lo que ha hecho él es en el tablero de ajedrez particular que está jugando, como si fuera una carrera de caballos, mejor dicho, más que ajedrez, porque él tiene 5 cuadras de caballos, está relacionado con 5 cuadras de caballos y le gusta, digamos, toda la metodología del remate final en el turf, en las carreras de caballos. Lo que está haciendo es, en este momento, ya coartando la presidencia del gobierno, porque evita que Begoña Gómez, con la retirada del pasaporte, pueda acompañar a su esposo en algunas funciones de representación. Pero en segundo lugar también tiene un carácter humillante, porque si ella toma vacaciones, por ejemplo, tendría que comparecer ante el juzgado, ante el juez Peinado en particular, el titular del juzgado 41, cada 15 días, lo cual para la esposa del presidente de gobierno evidentemente es claramente humillante. Pero sobre todo, extender la sospecha de que la policía, los escoltas, pueden ayudarlas a escapar, es realmente crear esa fábula que él ha hecho con todo este caso, convirtiendo a Pedro Sánchez en Fernando VII y a su esposa en la reina consorte. El problema consiste en que todo es una construcción que tiene como objetivo hacerlo rápidamente, y por eso yo digo que son fuegos artificiales, porque la sección 23 de la Audiencia de Madrid no es que yo tenga expectativas, porque siempre he señalado, y he sido una de las pocas personas que ha señalado que la sección 23 es quien tiene la autoría intelectual del caso de Begoña Gómez, porque si bien han corregido al juez en algunas cuestiones procesales, el centro de la cuestión lo ha perfeccionado los magistrados Rosario Esteban, José Sierra Fernández y Vergés.
Estos son los que llevan adelante la autoría intelectual. El problema consiste en que veo muy difícil que puedan aceptar la medida cautelar de retirada de pasaporte porque es una locura. Peinado cree que es, como decía Napoleón, de los jueces de instrucción, decía, el juez instructor es el más poderoso de toda Francia, es el hombre más poderoso de toda Francia. Y en este momento Peinado, a la luz de lo que ha decidido Calama, el juez Calama en relación a Zapatero, probablemente él tendría expectativas de que el juez Calama le retiraría el pasaporte a Zapatero, no lo ha hecho por la sencilla razón, las dos razones que ha dado, y es que no existe ninguna posibilidad o una posibilidad remotísima de que se fugue el señor Rodríguez Zapatero, y en segundo lugar porque la ocultación de pruebas tampoco está, es posible porque ya está todo en manos de la justicia. Cabe lo mismo decir en el caso de Begoña Gómez. Lo que ocurre es que en el caso de Begoña Gómez es una barbaridad. Las medidas cautelares revelan la naturaleza perversa del procedimiento, la naturaleza política de lo que yo llamo el remate final. A Peinado no le interesa lo que vaya a resolver la audiencia. No le interesa. Él está pensando que antes del 27 de septiembre tiene que terminarlo todo, porque el 27 de septiembre cumple 72 años y se jubila. Por lo tanto, le interesa muy poco lo que pueda decidir la audiencia. Él lo que quiere es salir en olor de multitud contra Fernando VII.